vamos a estudiar otra oración. Es la oración de Ana, la mamá de Samuel. Hace más que 2 años y medio estudiamos la vida de Ana. Entonces, un poco de la historia va a ser como repaso, pero la mayoría es más cerca de la oración. Bueno, vamos a estar en el libro de Primera de Samuel, los capítulos 1 y capítulo 2, Primera de Samuel. Y el versículo de memoria va a ser Salmo 37:4. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Está en Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, esta es la oración de una madre conocida, Ana, la madre de Samuel. La historia es para mí un poquito triste, um, porque Ana tenía un deseo y este deseo le estaba doliendo muchísimo. La historia es una de que Ana necesitaba un milagro. Y prácticamente vamos a ver dos oraciones de Ana. La primera era una oración silenciosa de su corazón y la segunda oración es una que ella habla en forma de un cántico em, exaltando a Dios. Bueno, es seguro que miles de mujeres habían oído antes de Ana, pero es interesante anotar que las oraciones de Ana son las primeras que están registradas en la palabra de Dios. Bueno, puede ser porque los hombres aparecen más con más frecuencia que las mujeres, porque seguro que hay muchas mujeres que han estado orando antes de ella, pero de ella las oraciones son las primeras registradas. La primera oración de Ana está en Silo, en el pueblo de Silo, en la casa de Dios. Indica que las mujeres tenían todo derecho de ir al templo para orar. Y si podemos recordar, en estos días las mujeres no tenían muchos derechos. Su trabajo de ellas estaba estar en la casa y proveer hijos para sus esposos. Entonces, Ana fue al templo específicamente para orar. Es seguro que ella había orado mucho en casa, pero quiso aprovechar del viaje. Ellos viajaron cada año al templo y ella quiso aprovechar del viaje para orar en el templo. Ana vivía en los tiempos cuando Israel se había apartado moralmente y espiritualmente de Dios. El pecado abundaba, pero Ana seguía fiel a Dios. Bueno, en 1 de Samuel 1:1, y este va a ser un poquito de un repaso. En 1 de Samuel 1:1 dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efrateo. Elcana, el esposo de Ana, era un levita y este está en varios versículos de la Biblia. Primero de Crónicas 6:23 dice que él viene de la línea de los levíticos, entonces él era levita. Los levitas, los levitas, los sacerdotes, era el tribu religioso de los 10 tribus y ellos el Cana con su familia, no, ellos no vivían en un pueblo levítico. Era el trabajo de él y de ellos de mantener cuidado, de mantener esas ciudades de refugios. Esas ciudades estaban donde estaban viviendo los israelitas y eran pueblos cerca de Jerusalén. Había 48 ciudades nombradas, ciudades levíticas, donde vivían los israelitas. Ellos eran de la línea de los sacerdotes. Ellos cuidaban el templo, eran músicos y protegieron el templo. Eran los religiosos. En 1 de Samuel 1:2 dice
Y tenía él, se está hablando de Elcana, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Elcana tenía dos esposas. Dice que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y para mí esas palabras al fin del versículo 2 son tristes y dolorosas. En aquellos tiempos, tener hijos daba la impresión de que ellos estaban estimadas y los más hijos que tenían, más estimada era la madre. Y también daba provisión y protección para la esposa, porque en sus años de vejez, los hijos le iban a cuidar. Su deseo y pasión de Ana era tener un hijo, y ella era una buena esposa para Elcana, pero no era madre. La esposa que no tenía hijos dio la impresión que no tenía la bendición de Dios sobre su vida y que ella sin hijos, que Dios no la había bendecido, estaba viviendo en pecado. El deber más importante para Ana era dar hijos a su esposo y ella no había dado hijos a Elcana. ¿Por qué? Dice 1 de Samuel 1:5. Primero de Samuel 1:5 que vamos a leer. Jehová no le había concedido tener hijos. Dios había cerrado la matriz de Ana. No se sabe por qué. Bueno, vamos a suponer más tardecito. Primero de Samuel 1:3 dice, y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Elí era el sacerdote, pero los hijos Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová, todos eran de la línea de los levíticos. Elí era un sumo sacerdote en el tabernáculo de Silo. Los dos sacerdotes que estaban atendiendo a la gente para este año eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Primera de Samuel 4:15 nos dice que Elí tenía 98 años este año cuando Elcana llegó con su familia. Los dos hijos de Elí eran sacerdotes, pero no siguieron a Dios. Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Eli tenían una mala reputación por varias cosas que hicieron, y cada día ellos rompieron la ley de Dios por varias razones. Primero de Samuel 1:4-5 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Año tras año, Elcana con sus dos esposas viajaron a Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Año tras año, Elcana amaba a Ana, a pesar de que no le había dado hijos, y siempre daba a Penina y a sus hijos regalos y comida, y también daba a Ana un regalo porque le amaba a Ana más que a Penina. Le dio a Ana una porción doble, indicando su amor y cuidado para con ella. Recordamos que Elcana era levítico, sacerdote. Y eso es interesante para mí. Cuando ellos subieron al templo, siempre ofrecieron sacrificios. Y cada sacerdote tenía el derecho de meter un tenedor bien grande. Yo no puedo suponer cómo era un tenedor grande, pero muy grande, dentro de la olla grande donde estaba la carne del animal que iba a ser sacrificado. Ellos cocinaron la carne o quemaron la carne que iba a ser sacrificada. Y el sacerdote, eso está en primero de Samuel 2:13-14, el sacerdote podría dar a su familia una porción de la carne. Y él siempre daba a Ana una porción doble que indicaba su amor para con ella. Y a pesar de que ella no le daba hijos, Elcana amó mucho a Ana. Y yo estoy segura que
Él sabía su tristeza por no tener hijos. Primero de Samuel 1, 6 y 7 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Pasaron los años. Varios comentarios dijeron que es muy probable que Ana pasó 18 años casada y con deseos de tener un hijo y Dios no le daba un hijo. Seguro que ella probaba cualquier remedio para tener un bebé, pero sin éxito, porque Dios no le permitió tener un hijo. Y yo creo, más que todo, su enfoque de ella era tener un hijo. Pensamos en Ana. Para ella era suficiente vergüenza y dolor que tenía que compartir su esposo con otra mujer, porque en esos días, si la primera esposa no daba hijos a su esposo, el esposo tenía que buscar otra esposa para tener hijos, para seguir la línea de la familia. Eso era muy importante. Este viaje cada año era un viaje terrible para Ana, no solamente observando Penina con sus hijos y todas las familias con sus hijos andando al templo. Era una época muy dolorosa para ella, una situación que parecía imposible. Ana sabía que su esposo la amaba, pero año tras año Penina la burlaba y la insultaba por no tener hijos. Y yo adivino que Penina no era la única persona que irritaba, porque, como dije, en aquellos tiempos era una falta de bendición de Dios no tener hijos. Y creo que otras mujeres también burlaban de ella. Las malas actitudes de Penina causó enojo y tristeza para Ana. Y podemos pensar que aún dentro de su casa, la casa de Elcana, la vida no andaba bien. Tenía que haber sido tensión dentro de la casa. Penina era insoportable con sus palabras. Dice en el versículo 7 que leímos que Ana estaba tan afligida que no comía y que lloraba. Yo creo que lloraba en todo el viaje y durante el tiempo al llegar al templo. Y también en la casa. Yo estoy segura que todos los días Penina la molestaba con palabras, menospreciándola, burlando, haciendo bromas de ella por la falta de tener hijos. Porque yo creo que tenía que saber que Elcana amaba a Ana más. Es probable que Ana pasaba mucho tiempo en su casa llorando, afligida y frustrada. Bueno, primero de Samuel 1:8 lo voy a leer. Este versículo siempre me da una sonrisa hasta que una risa. Escúchelo. Primero de Samuel 1:8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás tan afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ella ahora ellos están sentados en la mesa comiendo las porciones de carne separadas para los levíticos. Y este tiempo era la culminación de años de tormenta. Es obvio que su esposo Elcana quería decir algo para ayudar y confortar a su esposa. Lo que él dijo a su esposo para mí era una indicación de que él no tenía ninguna idea de la tristeza de su señor, de lo que estaba pasando, de que no tenía hijos. Entonces su esposo dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Eso sí me da una sonrisa. La Biblia no nos dice si ella respondió, pero yo creo que no respondió a sus palabras. Pero yo creo que ella no pudo decir nada. Y ahora Ana no solamente recibe palabras no apropiadas de Penina, pero su esposo dice algo indebido. ¿No soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué sustitución en aquellos días es un hijo, es un esposo para 10 hijos? Un hijo. En una cultura donde la única y más importante trabajo de una esposa era tener hijos. Y él sabía esto.
Su esposo no tenía ninguna idea de lo que Ana estaba sintiendo. Su actitud de Elcana era un poco egoísta. Él está diciendo, ¿por qué lloras? Yo soy suficiente. Interesante. Primero de Samuel 1:9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Inmediatamente Ana se levanta y se fue al templo. Después de sugerencia de su esposo, ella se levantó y se fue al templo. Es obvio que esa no fue la primera vez que ella había ido al templo para orar. Año tras año, yo creo que ella había llegado para levantar su oración a Dios, pidiendo que Dios le diera un hijo. Y ahora está deprimida, está destrozado su corazón, y yo creo que ya no aguantaba más. Dice que el sacerdote Elí estaba en el templo sentado observando a la gente. Seguro que Ana no vio a él. Ella estaba tan turbada y afligida que ella pensaba que estaba a solas con Dios. Primera de Samuel 1:10, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella estaba llena de amargura dentro de su alma. Y yo me pregunto, ¿tenía amargura hacia Dios? Me parece ser, porque puede uno tener amargura para sí mismo, pero al fin la amargura está dirigida a Dios. Pero ella estaba tan llena de dolor y tristeza que ella no dejaba de llorar. Y dice que lloró abundantemente. Y así ella empezó a orar a la única persona que le podría ayudar, y este fue Dios. Y ella lloraba, llorando y sollozando con corazón roto. Para mí el escenario es bastante triste. Yo creo que Ana estaba ahora pasando a la situación más difícil de su vida. Dios era la única persona que le entendía la aflicción de Ana. Elí, allí sentado observando a la gente, vio a Ana entrar y le parecía una mujer con problemas, obvio, porque ella estaba llorando abundantemente. Es posible que estaba llorando fuerte, sollozando en voz alta. Y ahora vemos, vamos a leer la oración. Y este para mí es un buen ejemplo para mi oración, porque yo sé que hay veces cuando mm, oramos a Dios y estamos tristes, estamos angustiadas, hay veces con amargura también. Y esa es la oración. Bueno, está en 1 de Samuel 1:11 y ella está orando. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, es amarga de alma. Ana es estéril, pero ella también muestra humildad, fe y alabanza a Dios. E hizo voto. Este voto era hecho a Dios, una promesa entre ella y Dios. Hacer voto con Dios en aquellos días era cosa seria. Es una promesa sagrada, deliberada y hecho a Dios en su nombre de Dios. Y el intento de cumplir con esta promesa es sagrado. Un voto es vinculante y no y uno no puede romperlo. Romperlo es pecar y es algo serio contra Dios. Este voto era Ana, dedicándose su vida a Dios. Es un acto de devoción a Dios. Y yo creo que en este instante, para mí, Ana puso a Dios primeramente en su vida, en su enfoque. Y es muy posible que antes de esto, hasta ahora, su enfoque o su ídolo era tener un bebé. Es posible. Yo creo que es probable. Amaba a Dios, pero para, para que Dios no era
lo más importante de su vida antes de eso. Pero ella llegaba a una baja de su vida. Ella no pudo aguantar más y seguro que decidió, yo voy a orar y lo que pase, lo que pase, si Dios me dé o si no me dé bebé, está bien. Y ahora todo cambió. Y ella sigue su oración diciendo, Jehová de los ejércitos. Ana sabía y conocía el carácter de Dios. Ella sabía que Él estaba en control de todo. Y por eso ella llegaba a los pies de Dios con su dilema. Está clamando a Dios con angustia profunda, con una angustia profunda y con fe. Y sigue su oración. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Varias veces Ana se refiere como sierva de Dios. Ella está pidiendo que Dios mire a su aflicción. Dios sabía que era su dolor. Ella no tenía que mencionarlo. Y Dios no olvide, Dios sabía muy bien. Ella mostró humildad con su petición, expresó su dolor. Y es interesante que ella no mencionó su problema a Dios. Ella no dijo que me des un hijo. Dios sabía muy bien. Y yo creo que también ella siguió siendo sierva de Dios. Sigue la oración y te acordares de mí y no te olvidares a tu sierva. Básicamente está repitiendo la frase anterior, explicando su sinceridad y rogando que Dios no se olvide de la que hay en su corazón. Repita que ella es sierva de Dios y lista de obedecer lo que Él quería. Yo creo que por fin ella reconoció que es posible que no tendrá hijo y que ella estaba lista a recibir la respuesta a Dios, no importa qué era. Y en este momento ella decidió, yo voy a poner Dios primeramente en mi vida. Esta oración es una muy buen ejemplo para nosotros em, de reconocer quién es Dios primeramente. Es Jehová de los ejércitos. Y orando, Dios, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, Dios no tiene que dar respuesta. Dios no tenía que darle hijo. Y ella estaba pidiendo, acordares de mí. Sigue, si no, que dieres a tu sierva un hijo varón. Y ahora ella hace su petición. Y ella debemos dar la petición a Dios. Es lo que Dios quiere hacer. Ella está pidiendo, Dios, si tú quieres darme un hijo varón, pero es lo que tú deseas, no lo que yo deseo. Es interesante que ella nos dice, dieres a tu siervo, a tu sierva un hijo, lo que sea. Específicamente, ella pide por un hijo varón. Y es interesante que los hijos varones, especialmente, bueno, los levíticos, porque ellos, el Cana era levita, entonces su hijo de Ana iba a ser levita también. Los hombres eran personas que se dedicaban para el servicio a Dios. Una niña no se dedicaba a Dios, no tenía oportunidad de servicio, de servir a Dios en el templo como los hombres. Este fue el deseo de Ana, a tener un hijo varón totalmente dedicado a Dios, un levita, siervo de Dios. Entonces, ella ahora hace su voto. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Este hijo sería dado a Dios para servicio en el templo. No se olvide, otra vez, su padre Elcana era sacerdote de la línea de los levíticos, el hijo de Ana sería levita. Ana sabía esto. Un levita común generalmente no empieza servicio hasta los 20 años. O sea que ellos se quedaron, los hombres levíticos se quedaron en casa hasta los 20 años y servían a Dios hasta los 50 años. Pero Ana está diciendo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Interesante.
Ella iba a dedicar desde su nacimiento hasta la muerte su hijo a Dios. Y dijo, y no pasará navaja sobre su cabeza. Él iba a ser nazareo. Un nazareo era una persona que o sus padres o que él mismo tomó voto de dedicarse a Dios de por vida. Ellos no tomaron vino, ni productos de uvas. Ellos nunca podían cortar su pelo y ellos no tenían contacto con cadáveres, ni animales, ni personas. Ellos estaban considerados santos y separados de otros. Recuerdan a Sansón, él era nazareo, pero era muy desobediente. Ana estaba prometiendo que diera su hijo a Dios de por vida. Bueno, así termina la oración. En 1 de Samuel 1, 12 y 13 lo vamos a leer. 1 de Samuel 1, 12 a 13, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Elí observó a Ana, su boca estaba formando palabras, pero ella no hablaba. Ella estaba hablando a Dios de su corazón, su voz no se oía. Creo que Yo creo que con la desesperación de Ana, Elí pensaba que esta mujer es rara, en que llora y no habla. Lo normal era que la gente oraba en voz alta. Bueno, 1 de Samuel 1:14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. La única conclusión de Elí, después de observarla, era que estaba ebria. Él le dijo, ¿cuánto tiempo vas a estar ebria? Debes dejar tu vino. Elí no sabía nada de la vida de Ana, no sabía el dolor, agonía ni la frustración. Y en 1 de Samuel 1, 15 al 16, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Ana intenta explicar. Y todo este tiempo tiene que saber que Ana está llorando, llorando y llorando. Y Ana intentó. Ahora creo que cuando ella está hablando con Elí no estaba llorando, pero yo creo que durante su oración ella estaba orando, orando mucho. Pero ella ahora intenta explicar. Dice que no estaba ebria y no había tomado vino y que era una mujer angustiada y atribulada de espíritu y que había derramado su corazón a Dios, que no le considera una mujer impía. Soy una mujer que habla de corazón roto y de dolor. Y ella le habla con calma ahora y él tiene que darse cuenta que no está ebria. Primero de Samuel 1:17 dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Parece que Eli quedó con una impresión positiva después de escucharla y es seguro que Dios le habló y le dio las palabras para Ana. Él dijo, ve en paz. Dios te va a dar la petición que le pidió. Vete. Es interesante que Eli ni sabía que fue la oración y la petición de ella. Ella no le dijo, pero Eli habló de parte de Dios. Y 1 de Samuel 1:18, y ella dijo, hallé tu sierva gracias delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana se fue con una paz en su corazón, porque yo creo que ella se había arreglado todo con Dios. Ahora Dios es primeramente de su vida, no tener un bebé. Y ella comió y se fue. Salió, desapareció su tristeza.
y ella ahora estaba con paz. Ya no estaba angustiada, turbada o triste. Y tampoco ella no sabía si Dios iba a contestar su petición o si no contestar su petición. Hasta ahora, 18 años, no había contestado, pero ella estaba contenta con lo que Dios quiso para su vida. Pero Dios le dio paz a pesar de que no tenía la seguridad de nada. Bueno, sigue la historia. Volvieron a casa y el año entrante ella dio luz a un niño, Samuel. El versículo 24 dice, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo a Silo, a Elí. Y no sabemos cuántos años pasaron, pero un día ella lo llevó al templo y lo entregó a Elí, sabiendo de la reputación de los hijos de Elí. Versículo 24 de 1 de Samuel dice, el niño era pequeño. Es posible que él tenía unos 3, 4, 5 años, porque en aquellos tiempos los bebés no eran destetados hasta más años, como 3, 4, 5 años. Pero de todos modos, versículo 24 dice que el niño era pequeño. Samuel crecía y llegó a ser profeta y sacerdote. Es cierto que Ana pasó mucho tiempo orando por su hijo y cada año al ver a su hijo, cada año cuando subieron al templo, ella pasó tiempo con él. Bueno, sigue otra oración de ella en 1 de Samuel, el capítulo 2, los versículos 1 al 10. Y no voy a leer todo porque yo les voy a pedir parte de su tarea que lea esta porción de la palabra de Dios. 1 de Samuel 2, los versículos 1 al 10. Es un cántico es una oración porque dice, y Ana oró y dijo, es una oración de alabanza de Ana para su Dios. Esta porción es una oración, palabras dadas a Dios. Y ella, para mí es interesante, ahora ella está regocijando, no en su hijo, no está diciendo, gracias Señor por su hijo, ay, él es lindo, etcétera, etcétera. Ella está regocijando en Dios. Habla del poder de Dios, como Dios le levantó de desesperación. Habla de la salvación de Dios, del poder de Dios. Le transformó el corazón. Y yo menciono esta oración porque es una de las porciones de la Biblia que podemos usar para orar. Es orar la palabra de Dios. Y yo les voy a dar un ejemplo porque parte de la tarea va a ser leer esta porción de la palabra de Dios y hacer una petición, una oración a base de estos versículos. Primeramente, el versículo 1 dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque por cuanto me alegré en tu salvación. Podemos orar, Señor mi Dios, yo regocijo en ti. Gracias por tu poder. Yo exalto tu poder. Gracias, Señor, porque tú tienes victoria sobre mis enemigos. Gracias, Señor, por la salvación que me das. Ese es orar la palabra de Dios. En el versículo 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y puedes orar, Señor, tú eres santo. Gracias por ser santo. Y Señor, gracias porque no hay nada ni nadie comparando a ti. Tú, Señor, eres mi refugio, tú eres mi escudo. Me has bendecido. Muchas gracias, Señor, por bendecirme. Bueno, esta oración era después de llevar Samuel al templo. Y yo estoy segura que no fue fácil llevar un niño al templo a los 3, 4 años, 5 años, dejándolo con Elí
especialmente con los hijos de Elí. Bueno, versículo 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesan las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Señor, orando, tú eres mi roca. Los débiles ya son fuertes. Quite, Señor, palabras arrogantes de mi boca. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor, estas palabras. Tú, oh Dios, sabe todas mis palabras. Y sigue la oración de Ana, alabando al Señor, y diciendo que Él es todopoderoso, es exaltado, etcétera, etcétera. Que lea esos versículos y que oren las palabras de Dios. Este sí es una oración linda, linda que Ana dio al Señor, exaltando, dando gracias a Dios. Bueno, como siempre, hay muchas, muchas lecciones que podemos aprender de esta historia, de la oración, de la vida de ella. La primera es Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Y Salmo, este es nuestro versículo de memoria. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, qué lindo ese versículo, ¿no? Si nosotros pedimos $1,000,000, Dios nos va a regalar, ¿verdad? No, no necesariamente. Este versículo quiere decir que cuando encontramos paz y cumplimiento en Dios, esto es lo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y eh, cuando hacemos esto, todo el enfoque de nuestras vidas es en Dios. Nuestros deseos se alinearán con los suyos y estaremos satisfechos. Lo más que estamos estudiando la Biblia, lo más que nuestros deseos van a llegar a ser iguales a los deseos de Dios. Por eso, lo que pedimos, Dios nos va a dar, porque nuestros deseos van a ser igual a los deseos de Dios. Llegamos a querer tener lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Porque muchas veces pedimos, ay Señor, dame esto, dame $1,000,000 de esto, dame esto, dame eso, pero no es lo que Dios quiere. Pero alineando nuestros deseos con Dios, tiene base de la palabra de Dios, de estar en la palabra de Dios. Y nuestros deseos llegan a ser sus deseos. Es lo que significa deleítese en Jehová. Deleítate en Dios quiere decir que Él llega primeramente en mi vida. Él es número uno. Y yo estoy segura que Ana necesitaba los 18 años de orar por un hijo para al fin poner sus ojos de Dios. Y dice, Señor, lo que tú quieres está bien conmigo. Si me das hijo, bien. Si no me das hijo, bien. Porque el niño era número uno. Hemos hablado mucho de ídolos en nuestra vida y yo creo que Ana, es posible, probable que ella tenía este bebé como un ídolo. Ay, yo quiero un bebé, ay, ese para ayudarme, para... Debemos hacer Dios la prioridad número uno. Él debe ser nuestra prioridad. Bueno, otra lección. Cuando en desesperación y angustia, ve a Dios en oración. En desesperación y angustia, ve a Dios en oración. Voy a repetirlo una vez más. En desesperación y angustia, ve a Dios en oración. Salmo 46:1. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos y debemos ir a Dios cuando todo parece desesperado, cuando el corazón está roto. Y muchas veces no, muchas veces estamos tan angustiadas y andando, corriendo. Dios sabe de nuestros problemas y dolores. ¿Y cómo podemos ir a Dios? En oración. Creo que Ana había llegado al final de su desesperación y por fin se fue a Dios.
para ponerlo a Él primeramente en la vida. Nuestro Dios tenía misericordia para con ella y tendrá lo mismo con nosotros. Y yo les digo que mejor no esperar hasta llegar a la desesperación, que esté orando con Dios cada día. Por eso siempre digo, es tan importante que estemos en la palabra de Dios y orando todos los días, porque no debemos orar solamente cuando estamos desesperados y tristes, pero debemos tener un tiempo de estudiar la Biblia y orar todos los días sin falta. Es algo que es tan importante para nuestra vida espiritual. Bueno, otra lección que consiste en orar y no te detengas. Sé consistente o sé constante en la oración y no te detengas. Sé constante en la oración y no te detengas. Primero de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Es un mandato. Hemos hablado mucho de esto. El mandato de Dios es orar, orar sin cesar, orando todo el día y la noche cuando estamos despiertas. No necesitamos siempre estar en la iglesia para orar. No necesitamos siempre estar en la casa para orar. Dios escucha cada palabra que hablamos. Puede orar en la iglesia, en la casa, en el bus, en el carro, en la tienda, cuando camina y de noche cuando se despierta. En todo el tiempo podemos orar a Dios. Ana no dejaba de orar por entre 18 años para un hijo. Ella era constante, día tras día. Tenía tanto dolor y angustia en la casa con Penina, sin hijos, pero francamente nunca se desanimó tanto de seguir pidiendo a Dios. Que siga orando y que no se detenga de pedir de Dios. Hay veces cuando demora una respuesta, pero Dios sigue fiel. Ana tenía tantos obstáculos en su vida, pero siguió orando. Y más que todo, que Dios sea número uno en nuestras vidas y que no tengamos ídolos. Bueno, otra lección. Ana, mantuvo su voto con Dios. Ella hizo un voto con Dios y cumplió. Primero de Samuel 1:23, Elcana, su esposo, le dijo, quédate en casa hasta, esto está después de nacer Samuel, quédate en casa hasta que le destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Elcana era sacerdote y él sabía la importancia de cumplir con un voto y el voto que ella había hecho a Dios. ¿Cuán fácil habría sido no llevar Samuel al templo para dejarlo cuando era niño? Los sacerdotes empezaron a trabajar hasta los 20 años. Ella había podido decir, no, he cambiado mi mente, yo no voy a leer, no voy a llevar al templo hasta los 20 años. Además de esto, los hijos de Eli vivían en pecado y su hijo Samuel los iba a tener como modelos a seguir. Y dice la palabra de Dios, era muy joven, era muy niño. También ella habría podido decir, he decidido que yo no voy a llevarlo al templo nunca. Para mí, para llevar un niño tan pequeño, tan lejos, porque era 18 kilómetros, pero francamente ellos tenían que cambiar porque no había otra manera de llegar allá. Seguro que ellos subieron en burro, pero muchos no tenían plata para subir con un animal. Ella había podido decir, no, yo no voy a llevar a mi bebé, pero ella cumplió con su voto. Ella hizo un voto con Dios y ella iba a cumplirlo, a pesar de la situación. Y hay veces que nosotros hacemos promesa a Dios también. Y a veces cumplimos y a veces que no. Una promesa, un voto a Dios es cosa seria. Si decimos a Dios, Dios, yo voy a dedicar mis hijos a ti, lo debemos hacer. Señor, yo voy a asistir a la iglesia fielmente, debemos cumplir.
Bueno, otra lección, Dios ama y cuidará de nuestros hijos. Dios ama y cuidará de nuestros hijos. Y hay varios versículos. um, Salmo 127:3, Salmo 127:3, que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ese no son hijos solamente hijos pequeños, hijos grandes. Dios los va a cuidar. Dios ama y está específicamente preocupados por los niños y los hijos. En Marcos 10:13, Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque por- de los tales es el reino de Dios. Yo adivino que Ana pasó mucho tiempo orando por Samuel. Ella devolvió su hijo a Dios, dedicado por el servicio de él. Ella sabía que Dios lo iba a cuidar. Y yo puedo poner aquí, ¿cómo debemos orar por nuestros hijos? Um, Además que hay Dios que bendice a nuestros hijos. ¿Cómo debemos orar? Y eso es muy bueno. Yo leí esto esta semana y es muy bueno. Debemos orar por la mente de nuestros hijos. La mente, que su mente está fijada en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Que su mente esté fijada en las cosas de Dios y no en el mundo. Debemos orar por sus oídos, que escuchen a la voz de Dios y no a la voz del mundo. Los oídos, que escuchen a la voz de Dios y no a la voz del mundo. Deben orar por sus manos, que las usan en la obra de Dios, ayudando y doblándolos para orar. Que oremos por las manos de nuestros hijos, que las usen en la obra de Dios, ayudando, doblando sus manos para orar. Debemos orar por su corazón. Debemos orar por su corazón, que guarde la palabra de Dios para no pecar contra él. Su corazón, que guarde la palabra de Dios para no pecar contra él. Y debemos orar por sus ojos, que los usen para leer la Biblia, que los usen para leer la Biblia. Debemos orar por su boca, que sus palabras sean agradables a Dios. Que sus palabras sean agradables a Dios y también que ellos testifican del amor de Dios. Que sean agradables a Dios sus palabras y que hablan del amor de Dios. Que oren por sus pies, que anden con sabiduría, dando y testificando de Dios. Que oren por sus pies, que anden con sabiduría, dando y testificando de Dios. Debemos dedicar nuestros hijos a Dios, orando por ellos. Y de experiencia, yo sé que Dios sí cuida a nuestros hijos y a nuestros nietos. Los ama Dios. Los ama mucho, mucho más que los amamos nosotros. Ese para mí es difícil entender. ¿Cómo puede amar un hijo más que ama su madre? Pero Dios sí ama más a nuestros hijos que amamos nosotros. El número 6 de las lecciones, Dios contesta la oración. Hemos hablado mucho de esto. Y es Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 58:9. Isaías 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Dios sí contesta la oración. Tenemos que orar con fe, sabiendo que Dios puede hacer lo imposible. No hay nada demasiado difícil para él. Ana siguió orando y Dios contestó por fin.
Hay veces cuando Dios contesta rápido y hay veces cuando dice no, porque hay veces que demora, como Ana oraba tras los años para un niño. Bueno, otra lección. Debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios. Y eso está en 1 de Samuel 2, 1 a 10. 1 de Samuel 2, 1 al 10. Es una oración a Dios de agradecimiento por contestar su oración. Es una oración alabando y exaltando a Dios y diciendo gracias, Señor. ¿Cuántas veces oramos? Y oramos y Dios nos contesta, pero olvidamos decirle gracias, Dios. Olvidamos alabar a Dios. Olvidamos exaltar a Dios. Ana derramó su corazón en alabanza y gracias a Dios. No dio énfasis dando gracias por el Hijo. Ni una vez mencionó, "Ay, Señor, gracias por el Hijo". No, todo es una exaltación dando gracias a Dios por su poder, por ser quien es. Ella dio gracias a Dios por su poder, su salvación, que Él es un refugio, por ser una roca, por ser su protección. Cuando Dios contesta, no importa la respuesta, debemos dar gracias a pesar de la respuesta. Si la respuesta es una no, debemos dar gracias. Y al fin, el enfoque de Ana llegó a ser Dios. Y eso es tan importante, que nuestro enfoque debe estar puesto donde Dios. Él debe ser primeramente Él debe ser número uno en nuestra vida. Otra lección, Dios nos exhorta que enseñemos a nuestros hijos. Y yo puse esto, hemos hablado mucho de esto. Dios nos exhorta que enseñemos a nuestros hijos. Y en Deuteronomio 6, 6 a 7, Deuteronomio 6, 6 a 7, es un mandato de Dios. Y esas palabras estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos en la casa, en el camino, al acostarse, levantarse, y siga. Hay que enseñar a nuestros hijos. Es interesante que el Cana fielmente llevaba toda su familia al templo para adorar a Dios. Y yo adivino en casa, el Cana enseñaba también con Ana, su hijo, todo de Dios. Y ellos no tenían mucho tiempo con él. Dice que él era muy niño cuando Ana lo llevó al templo, pero es obvio que entre las enseñanzas y la oración, Dios llegó a utilizar Samuel en una gran manera. La responsabilidad de nosotros como madres y padres es enseñar a nuestros hijos de Dios. La iglesia es una ayuda, pero no es la responsabilidad de la iglesia para enseñar a nuestros hijos, aunque sean una ayuda. El mandato es claro, es nuestra responsabilidad como padres y madres a enseñar. Y yo digo que ellos hicieron un buen trabajo porque Samuel llegó a ser un hombre que amaba a Dios y que servía a Dios toda su vida. Bueno, otra lección, Dios nos llena con su paz. Dios nos llena con su paz. Dios nos llena con su paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Orando a Dios y dejando todo en sus manos, nos da paz. No importa qué nos pasa. Dios nos llenará con una paz que no entendemos. Ana oró. Ana derramó su corazón a Dios. Por fin, llevó su problema a Dios y lo dejó allá. Y Dios llenó su alma con un paz total. ¿Cómo podemos tener esta paz? En Filipenses 4:6, 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos. Pero el versículo antes dice, ¿cómo podemos tener esta paz? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es lo que Ana hizo. No debemos estar afanados, pero sean dar nuestras peticiones a Dios y dejarlos allá. Esto es lo que nos da paz. Y otra lección, y casi terminamos, otra lección, Dios es la única persona que entiende. Dios es la única persona que entiende. Hebreos 4:15. Dios es la única persona que entiende. Hebreos 4:15. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecer en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se relata con nuestros problemas. Él puede entender nuestras debilidades y Él es el único que puede entender. Ana no tenía hijo. Nadie pudo entender cómo era. Las burlas, las críticas. Su esposo con su comentario, yo soy mejor que 10 hijos. Y ella fue la única persona que le podía ayudar. Este fue Dios. Nadie más puede entender nuestros problemas y pruebas como Dios. Nadie. Que vayamos a Él para presentarle nuestras frustraciones en oración, sabiendo que Él entiende. Y la última lección es Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Primero de Samuel 1:26 al 28, y lo voy a leer. Primero de Samuel 1:26 al 28 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Ella está hablando con Elí. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días de vida será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ella cumplió con su voto. Ella obedeció al Señor. Ella había hecho un voto. Habría sido tan fácil decir, no, no quiero. Yo amo a este bebé, es precioso. Ay, mire, parece a su padre y que no lo voy a llevar. No. Ella obedeció al Señor y Dios puso su bendición sobre su vida. Y también voy a leer segundo de Samuel 2:21. Es muy interesante porque generalmente no sabemos de esto, pero Elí, sí, 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios puso su mano de bendición encima de Ana por su obediencia y le dio 3 hijas. No, ¿qué dice? Sí, 3 hijos y 2 hijas. Ella obedeció a Dios y Dios derramó su bendición sobre ella. Una buena lección para nosotros, a obedecer a Dios. Bueno, ahora la tarea, terminamos con la oración de Ana. La tarea, si tiene, y si no puede anotarlo, Estelita tiene la tarea y le puede ayudar. La primera de la tarea es, ¿cuál fue el problema de Ana? Esas preguntas son fáciles. Repito, son para, durante la semana, están pensando en la oración y pensando en el estudio. Uno, ¿cuál fue el problema de Ana? Dos, ¿qué hizo Penina? Penina era la otra esposa. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Dos, ¿qué hizo Penina? Ella era la otra esposa. Tres, ¿cuál fue su actitud de Ana cuando oró a Dios? ¿Cuál fue su actitud de Ana cuando ella oró a Dios? Ella tenía una actitud. ¿Cuál era? Cuarto, ¿cuál fue su voto?
¿Qué dijo a Dios, Ana? ¿Cuál fue su voto? ¿Qué clase de voto hizo a Dios? Y número 5, ¿qué pensó Elí de la oración de Ana? ¿Qué pensó Elí con la oración de Ana? Esas son preguntas fáciles. Y la última de Terea, quiero que lea 1 de Samuel 2, 1 a 10. Quiero que lea 1 de Samuel 2, los versículos 1 al 10 y haga una oración a Dios. Es una oración de alabanza, de dar gracias a Dios y que lea 1 de Samuel 2, 1 al 10 y que haga una oración a Dios, orando la palabra de Dios. Y más tarde vamos a hablar más de orar la palabra de Dios. Hay tantas porciones de la palabra de Dios cuando podemos utilizar como guía para la oración. Bueno, vamos a orar dando gracias a Dios. Señor, te damos tantas gracias por esta historia de la palabra de Dios. Te damos tantas gracias, Señor, que podemos confiar en ti. Te damos tantas gracias que tú sí nos puedes dar los deseos de nuestro corazón. Pero si tenemos que ponerte primeramente en nuestras vidas, y yo pido, Señor, que cada dama que está escuchando puede ponerte como primeramente en nuestro corazón y que no tengamos ídolos, porque sabemos que los hijos nuestros pueden ser ídolos, nuestros ídolos, y que tú, Señor, nos ayudes a ponerte a ti como el objeto primero en nuestras vidas. Señor, te damos gracias que podemos acercarnos a ti en oración. Ayúdenos a ser constante en la oración. Señor, ayúdenos a no desmayar, que no desanimarnos en pedir. Y como Ana siguió pidiendo 18 años, que seamos consistente y constante en la oración. Señor, gracias porque tú cuidas de nuestros hijos. Gracias que los cuidas, que los amas. Gracias, Señor, que tú haces tu voluntad en la vida de ellos. Y oramos, Señor, por todos nuestros hijos. Señor, que cada madre que está escuchando, que se ponga a orar fielmente con sus hijos, con sus ojos, con sus orejas, con sus oídos, con sus manos, orar por sus pies, por su boca, por su mente, por su corazón. Señor, que seamos fieles en orar porque sabemos que tú contestas las oraciones. Señor, ayúdenos a enseñar a nuestros hijos de ti. Y Señor, que ayúdenos a saber que tú bendices obediencia. Ayúdenos, Señor, a obedecerte en todo lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, que tú entiendes los problemas y las pruebas que tenemos. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones. Tú conoces, tú sabes las palabras aún antes que hablarlos. Señor, te damos tantas gracias por esta oración de Ana, que es dedicación de su vida, hijo. Señor, que dediquemos, que podamos dedicar a nuestros hijos a ti, aunque sean pequeños, aunque sean grandes. Señor, si nunca han dedicado los hijos a ti, que cada mujer hoy dedique a su hijo a ti. Si es salvo, si no es salvo, que seamos, Señor, fieles en orar por nuestros hijos. Señor, te damos tantas gracias por cada dama representada. Te damos tantas gracias por su amor que ellos tienen hacia ti. Te damos gracias, Señor, que podemos orar, que podemos reunirnos a tus pies, ah, diciendo los dolores de nuestro corazón, derramando nuestros corazones a ti. Gracias, Señor, por este estudio que tenemos, que bendice cada dama, que esta semana sea de bendición. Y te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has hecho
por contestar las oraciones. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.